3:01 de la tarde y cae la tarde hoy, miércoles 4 de agosto. Bienvenidos para todos aquellos que se están conectando a esta hora con ETV Radio. En este momento, Daniel, nuestro compañero, se encuentra desde Colombia 3.0 con la conferencia de Sergio González, vicepresidente de Estrategias Corporativas ETV. Dani, cuéntanos si ya inició la conferencia. En ese momento va a iniciar entonces la charla del vicepresidente Sergio González Guzmán, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios. Vamos entonces en directo, creo que ya tenemos sonido acá. ¿Qué es LTE? ¿Por qué la importancia de LTE? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo lo escucha dentro? Un poco hablar de la agenda. La situación global y es más contarles un poco qué es lo que se abre de aquí en adelante y qué es LTE, por qué la importancia de LTE, qué ha pasado un poco en el mundo. Pronto miremos un poco cuál va a ser la agenda. La situación global y es todo el mundo habla de LTE, ¿sí? Y es bueno uno entender en el mundo donde se han dado esas subastas, qué es lo que está pasando, cuál es la transformación, hacia dónde va ese mercado, qué ejemplos como tal tenemos, qué se ha pagado por las subastas en diferentes países. El siguiente punto es LTE en Colombia y es ver dónde estamos parados aquí en cuanto a mercado de telecomunicaciones, cuáles son los jugadores que hay y cuáles son los jugadores que entraron como tal en la subasta de LTE y qué puede uno esperar hacia futuro de las ofertas comerciales que se vayan a dar en cada uno de estos jugadores. Y por último, cuáles son las implicaciones para cada uno de estos operadores de entrar en LTE. Quiero empezar la conferencia con este video, compañero, que estoy seguro les va a gustar. El mensaje final del video es desconectarse para conectarse. No sé si ya lo habían visto, pero a mí la primera vez que lo vi me impactó muchísimo porque creo que es una realidad que tenemos hoy en día y que si bien la tecnología va avanzando permanentemente y cada día nos sorprende más, es importante entender la esencia al final del ejercicio y la tecnología debe ser un medio pero no debemos tampoco depender de ella. Y creo que a mí lo que más me impacta, no sé si los que tienen acá hijos y demás, es ver uno cómo está estos niños en su casa pintando, el papá está conectado al equipo y el niño básicamente se desaparece, ¿sí? Y se queda simplemente el dibujo pintándose. Yo creo que son de las cosas que nos tiene que poner a reflexionar, a entender justamente la tecnología, los avances tecnológicos, a aprovecharlos, a disfrutarlos, pero también a no perder nunca la esencia de la vida, que es justamente el contacto uno a uno, y eso es algo que no podemos perder. Ahora sí ya entro en materia de la presentación. Algo pasó acá. Se bloqueó el equipo. Ahí. Muy bien.
Bueno, ahora sí, entendamos un poco qué es LTE y cuál ha sido como la evolución de tecnologías en tecnologías móviles. Si nos remontamos nosotros acá al año 1990, que fue cuando iniciaron las operaciones móviles en Colombia, la tecnología que teníamos en ese momento era una tecnología que se llamaba GSM. Al final del ejercicio, los nombres que se le han puesto a las tecnologías, en resumidas cuentas, lo que hace son cambios tecnológicos que permiten mayores velocidades. Y al tener mayores velocidades, por supuesto, hay una mayor confiabilidad también en la red, mayor percepción desde el punto de vista del usuario. Y lo que tenemos últimamente ya es un tema de datos. ¿Sí? No es solo voz, sino datos. Entonces, lo que vemos acá es básicamente la evolución de esa tecnología. Empezamos con GSM, seguimos con tecnologías de GPRS, lo que tenemos ahora que son tecnologías de 3G desde el año 2001, antes era, 2G, 3G, tecnología Edge a partir del año 2003. Hoy en día lo que se habla es que las empresas de telecomunicaciones lo que tienen montado son tecnologías HSPA y hoy en día se habla de HSPA+. Esto básicamente lo que son es simplemente estándares que lo que nos demuestra es cómo va creciendo la velocidad de estas redes en la medida que va evolucionando la tecnología. Por dar un ejemplo, hoy en día la tecnología que tenemos de Edge o 3G, 3.5G, lo que le permite a uno máximo de experiencia de velocidad de datos es hasta 1 mega. Esto es el mejor de los escenarios, Aquí lo que vemos es HSPA, lo que permite es hasta 14.4 megabits por segundo. Y HSPA Plus hasta 42 megabytes por segundo. La tecnología LTE lo que hace es un brinco exponencial en cuanto a capacidad de datos. Y lo que permite es pasar a hasta 300 megabytes por segundo. O sea, esto básicamente rompe con todos los paradigmas. Y al final del ejercicio lo que vamos a poder tener con esa tecnología es aparatos móviles donde tenemos absolutamente toda la capacidad de transmisión de datos y donde podemos tener televisión en vivo y en directo, visto sin ningún tipo de latencia o de demora en la imagen a través de un dispositivo móvil. Y esto en cualquier lugar que tengamos, donde tengamos conectividad de tecnología LTE. Y esto básicamente que rompe como todos los paradigmas. Y esta es la importancia al final del ejercicio de la tecnología LTE. Aparte de las velocidades, ¿qué otro tipo de cosas ofrece o qué beneficios tiene LTE? Por un lado tenemos la velocidad que lo mencionamos hace un rato, la latencia que es muy baja, que es digamos esa demora de comunicación o de conectividad con las estaciones base, interoperabilidad con las tecnologías precedentes, que eso es bien importante. O sea, al final del ejercicio lo que uno empieza a tener desde el punto de vista de movilidad es la mezcla de las diferentes tecnologías. Hoy en día la tecnología en la cual cursan nuestras llamadas de voz son redes que están montadas sobre la tecnología 2G, 3G y 3.5G. O sea, y LTE se viene a sumar como tal a esta, digámoslo así, a este ecosistema que hay de tecnologías móviles para poder ofrecer, por un lado, voz a través de tecnologías 3G o 3.5 y datos de alta velocidad con esas tecnologías LTE. Es un complemento para desarrollo de tecnología fija, por supuesto, porque al tener altas velocidades en aquellos lugares donde no se llegue por temas, digamos, de costos con fibra, uno puede llegar a través de antenas de LTE y ofrecer justamente altas velocidades en esas poblaciones. Los terminales cada vez más disponibles en esa tecnología. En la medida en que salen nuevas tecnologías, claramente hay pocos terminales en el mercado y esos terminales son de alto costo. En la medida en que se va masificando el servicio van a bajar esos precios y va a ser asequible como tal a todo el mundo, y eso lo estamos viendo inclusive con las tecnologías ahorita de 3.5G o con los smartphones que todos conocemos. Cuando empezaron eran claramente incomprables, hoy en día cada vez son más y más asequibles. Desde el punto de vista de los operadores, el incremento en CAPEX por estación base realmente no es muy alto, por cuanto la red ya está montada. Sí, no es como cuando se lanzó la telefonía móvil, que había que arrancarla o iniciar las redes de ceros. Aquí ya están las estaciones base montadas, obviamente hay una serie de equipamientos que hay que adquirir, pero pues esto lo hace, digamos, entre comillas, digamos que más viable. Permite una oferta comercial ganadora, por supuesto al tener alta velocidad, ya al final del ejercicio lo que uno necesita ahí son simplemente contenidos. Y cada vez más y más contenidos, y lo que el mercado cada vez consume son más y más contenidos. Y si uno mira más la curva de quiénes son los que consumen los contenidos, pues claramente la gente más joven. Y esa es la gente que justamente está empezando a demandar más y más productos. Listo, eso en cuanto a lo que es, digamos, como los beneficios de LTE. Ahora aquí es importante ver
qué ha pasado en LTE en el mundo. Miremos un poco el caso de Europa. En este mapa, no sé si lo logran ver muy bien, pero aquí lo que está pintado es Europa, y los que están resaltados en color más oscuro son todos aquellos países donde ya se han dado subastas de LTE. Donde lo que uno mira acá es que básicamente, yo diría, el 95% de Europa ya en este momento tiene o ha desarrollado subastas de LTE, y están los operadores o desarrollando esta tecnología o ya está implementada y comercializándola en los diferentes mercados. Y esto que hay acá es, porque es difícil uno comparar si lo que se subasta en un país es más caro que en otro país, porque depende de varios factores. Uno, de la población, y por supuesto también de la cantidad de frecuencia que se esté subastando. Entonces aquí básicamente lo que se hizo fue como un índice para empezar a comparar las subastas que han existido, si han sido caras o han sido baratas. Estos precios que hay acá son euros por población por megahertz, y de esa forma uno puede comparar. El más bajo es el que más barato, digamos, la ha otorgado, y el más alto el que más alto se ha subastado. Aquí lo que tenemos básicamente los extremos. Y en LTE lo que tenemos son varias frecuencias que se subastan. O sea, en LTE hay básicamente dos grandes mundos desde el punto de vista de frecuencias, que es lo que uno conoce como 2.5 o 2600 MHz, que son frecuencias altas. La frecuencia de AWS, que son, digamos, términos más básicamente técnicos, pero tiene unas implicaciones muy grandes desde el punto de vista de inversiones de los operadores, y eso hace obviamente que la frecuencia que se subaste sea más cara o más barata en algunos mercados. Entonces tenemos en Alemania en frecuencia de 800 MHz, 800 es lo que se conoce como el dividendo digital, que aquí en Colombia todavía no ha salido a subasta, saldrá, se espera que el año que viene, en el año 2015. Esta es la más apetecida de todas, y el precio llegó en Alemania hasta 72.9 euros por población por megahertz. Y tenemos oscilaciones desde 72.9 y en 800 megahertz tenemos por acá 42.2 en Portugal, 41.3 en Reino Unido. Si vemos la diferencia en precios es bastante alta. Ahora, en 2600, la más alta que se ha colocado en Europa ha sido en Dinamarca, donde se pagaron 17.6 euros por población por megahercios. Y también tenemos una dispersión. Aquí más adelante después tengo una gráfica donde comparamos todos los países y uno ve cuál es el promedio, y luego cuánto pagamos en Colombia por las frecuencias, si fue un costo muy alto o fue un costo muy bajo. En Latinoamérica también está pasando lo mismo. Latinoamérica, si uno ve acá, este es el mapa de Latinoamérica, los colores oscuros son aquellos países donde ya se han dado subastas de 4G. Tenemos México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil y Uruguay. Donde más se ha pagado por las licencias ha sido en Uruguay, donde se pagó por AWS 23.5, esto está en dólares por población por megahercios. Colombia, que es el caso nuestro, aquí entendamos que en LTE, antes de que existiera la subasta que se dio en el mes de junio, ya existía un operador que es UNE, ¿sí? Y UNE lo que había adquirido era una frecuencia de 2600 MHz, y lo que pagó en su momento fue 1.9 dólares por población por megahercios. Ellos pagaron 44 millones de dólares por ese espectro, y compraron 50 megahercios, si mi memoria no me falla. Lo que se subastó en AWS fue 6.1 dólares, se pagaron 264 millones de dólares en total por el tramo que se subastó, y en 2500 el precio comparable son 3.5 dólares por población por megahercios, para un total de 142 millones de dólares. La suma de estos dos son los 750.000 millones de pesos que el ministerio comunicó cuando se cerró la subasta. ¿Sí? Y esta es la forma, digamos, de uno compararlo. Ahora miremos la brecha que hay acá tan importante. En AWS nosotros en Colombia pagamos 6.1 dólares por población por megahercios, y países como Uruguay pagaron 23.5 dólares por población por megahercios. Desde el punto de vista de modelos de negocio, porque al final del ejercicio siempre la pregunta es, y yo creo que además el sector de telecomunicaciones hoy en día es muy distinto a lo que fue hace unos 5 o 10 años. Anteriormente, cuando salió una nueva tecnología, todo el mercado salía a comprarla, sin importar el modelo de negocio, porque había que tenerla. Y además, digamos que había unos grandes capitales y gran liquidez como tal en el sector. Hoy en día ya las decisiones son mucho más racionales, y cualquier decisión que se tome va justamente de la mano de un plan de negocios.
Y al final del ejercicio, ese racional hace que el mercado como tal cambie drásticamente, porque ya no todos van a comprar la tecnología por tener la tecnología, sino por efectivamente poder rentabilizar como tal su negocio. Y aquí encuentra uno modelos en el mundo que son bien disímiles, desde gente que ha adquirido o empresas que han adquirido las licencias de LTE y que buscan no monetizar como tal su modelo de negocio, sino básicamente apalancar esta tecnología para adoptarla en sus operaciones, ofrecerla al mercado, pero básicamente ofrecerla como un complemento a lo que el cliente ya tiene como paquete. Y por supuesto, países donde lo que hacen es lanzan la tecnología básicamente tratando lo que uno llama como descremar el mercado con unas tarifas bastante altas, buscando que la gente de alto valor adquiera esos productos y en la medida en que se va masificando, pues van bajando en la cadena de población. Pero encuentran absolutamente todos esos ejemplos en el mundo. Casos internacionales que son bien interesantes de ver, de cómo empaquetan por un lado productos de movilidad y entran además como cuartos entrantes en mercados ya saturados, entendidos mercados. Generalmente en los mercados hay alrededor de 3 o 4 operadores móviles y entre esos 3 o 4 se distribuyen el total del mercado. Pero hay casos interesantes donde entran cuartos o quintos operadores después de que ya hay un mercado con penetraciones por encima del 100% y son supremamente exitosos. Ahí es donde, digamos, entra un poco el caso de ETV y la razón por la cual nosotros como empresa queremos entrar en el negocio de LTE. Vemos efectivamente unas palancas de valor muy importantes que efectivamente nos complementan nuestro portafolio. Y aquí uno encuentra casos como Free, que Free es una empresa originalmente de cable en Francia y que lanzó su operación móvil, lanza una oferta móvil de una manera diferente al mercado, utilizando unos canales además de contacto con el cliente diferentes, y vean las cifras tan impresionantes. Logran 5.2 millones de clientes móviles en solo 15 meses y logran obtener un 9% de la cuota de mercado en un mercado donde ya está saturado teóricamente o con unos competidores que ya tienen más del 100% del total del mercado. Entonces, digamos que hay ejemplos que efectivamente, utilizando unas estrategias comerciales disruptivas, logran entrar en ese mercado donde teóricamente es un mercado de grandes jugadores y logran capturar una cuota de mercado importante. Yastel es otro ejemplo interesante en España, que Yastel era una empresa pequeña básicamente de fibra, donde lo que hizo fue unos despliegues de fibra, luego le fue sumando como tal productos, inició primero ofreciendo altas velocidades y hoy en día a través de una operación móvil también está complementando su portafolio y en España ha obligado a que Telefónica lance un producto que ellos lo llaman Fusión, donde es un producto que cuando uno lo mira acaba canibalizando su propio portafolio, pero lo lanzan básicamente como una medida de contener, digamos, este tipo de operaciones para que no les siga robando más mercado. En Portugal Telecom también se tiene un ejemplo importante donde ellos logran incrementar la cuota de mercado casi 1% en 3 meses. En solo 3 meses con el lanzamiento de este producto aumentaron su cuota de mercado. LTE en Colombia. Aquí, digamos, esto es una foto de lo que es el sector de telecomunicaciones en nuestro país. Según las cifras del primer Q del 2013, el total de la industria, los ingresos totales de la industria son 25.000 millones de pesos. De esos 25.000 millones de pesos, tenemos que Claro tiene el 51.3% de esa torta. Le sigue Movistar, ya con la fusión de Telefónica fija y Movistar, tiene el 17%, UNE cuenta con el 8.6%, Tigo con el 5.6%, ETV con el 5.4%, DirecTV lo pongo acá es porque es importante tener en cuenta que DirecTV entró a la subasta de LTE y se vuelve un jugador importante desde el punto de vista del portafolio de productos que vaya a sacar, y los otros suman el 10.2%. Cuando uno mira este pie es cuando uno entiende, digamos, todo lo que ha pasado el año pasado en relación a lo que se ha mencionado como dominancias del mercado, ¿sí? Porque teóricamente en todos los mercados lo que siempre se trata es o lo que hace el regulador es tratar de que los operadores más o menos tengan una cuota similar para que no haya, digamos, esa posición dominante.
Y aquí lo que uno ve cuando mira este país es que el 51% del total del sector de telecomunicaciones es Claro. A todas sus operaciones, esa es la suma de sus operaciones fijas y móviles. Eso es un poco como para entender qué es lo que está pasando en el mercado. Y la razón por la cual a Claro no le permitieron participar en la frecuencia de AWS, sino le dijeron, ustedes autorizaban participar en la subasta, pero en la frecuencia de 2600, donde teóricamente las inversiones para el despliegue de red son mucho más altas. En AWS las inversiones son mucho más eficientes desde el punto de vista de despliegue. Entonces ese fue, digamos, como el castigo, digamos, la penalización que le impuso el Estado de cara a la subasta. En el cuadro del lado derecho, lo que está es, para cada uno de los productos, cuál es el total de clientes que se tiene. En este caso, veamos el caso de línea básica, hay 6.3 millones de líneas básicas en el país. Y esto es la distribución de esas líneas por cada uno de los operadores. Entonces tenemos, Claro tiene el 15% del total del mercado, de los 6.3 millones, 26% lo tiene Movistar, 24% UNE, ETV tiene el 26% de líneas y el 10% son otros. En Internet dedicado, tenemos básicamente dos operadores que son los que lideran este mercado, un total de 4.1 millones de clientes de banda ancha. Claro y UNE tienen cada uno el 30%, el 22% de ese mercado lo tiene Movistar, ETV tiene el 14%. Telefonía móvil, el 60% de los usuarios móviles, o sea, el 46.3 millones de usuarios móviles los tiene Claro. El 25% de esos usuarios los tiene Movistar, 15% lo tiene Tigo y el 1% básicamente, eso es 0.7% que lo tiene UFI, las operaciones móviles virtuales que aparecieron recientemente. El siguiente es Internet móvil. En Internet móvil solo hay 3.4 millones de usuarios móviles. Ahí es donde uno ve la brecha tan grande que hay, donde tenemos 46.3 millones de usuarios móviles y tan solo 3.4 millones de usuarios conectados a Internet. Internet conectados hoy en día con las tecnologías actuales, que recordémonos, no llegaríamos en el mejor de los escenarios hasta más allá de 1 mega. ¿Sí? Y por último tenemos televisión, donde hay 4.4 millones, estos son millones de hogares, y de estos, y aquí ponemos a DirecTV que está aquí en anaranjado, ¿dónde lo veo yo acá? Aquí se nos perdieron los colores, por alguna razón. Pero DirecTV es un jugador muy importante en televisión, ¿verdad? Está con el morado, es que no lo veo acá bien. ¿Es este de acá? El 17%. Este es DirecTV, que es un jugador que empieza a tener, digamos, otro color en el mercado al entrar a participar en LTE. Esta diapositiva es una proyección que estamos haciendo nosotros de hacia dónde va el mercado, y aquí es y por eso el título de esta presentación, de la creación de un nuevo mercado. Veíamos hace un rato que teníamos 46 millones de móviles y 3.4 millones de conexiones de Internet móvil, lo cual es bastante bajo. Esto básicamente lo que supone lo siguiente: para el 2012, el total del sector de telecomunicaciones, esto está en millones, 8.200 millones de pesos colombianos. Eso es lo que vale el total del mercado distribuido. Aquí hay algo que se nos perdió aquí en la diapositiva, perdón. Ya, tenemos, para leer esto es de la siguiente manera: voz fija, voz móvil, datos, ahí encontramos aquí los colores. Voz fija para el año 2012 más o menos pesa 1.7 billones. Voz móvil, 4.6 billones. Datos fijos, 624. Datos móviles, 516. Y televisión paga 804. Esta es, digamos, la distribución de la torta del total del mercado para el año 2012. Ahora, eso está en 1.724 millones, 4.616 millones, correcto. Acuérdense que veíamos que eran 25.000 millones de pesos, es lo que vale el total del mercado de telecomunicaciones en Colombia. Aquí de esos 25.000,
estamos solo partiendo lo que corresponde a voz fija, móvil, datos fijos, datos móviles y televisión por pago. Aquí estamos quitando de lado todo lo que corresponde a interconexión y demás cosas subyacentes al sector de telecomunicaciones. Aquí es para ver básicamente cuánto vale cada uno de esos eslabones, digamos, del mercado. Entonces, lo que tenemos y lo importante acá del mensaje es ver cuánto va a crecer cada uno de esos mercados en los próximos años. Entonces, esta es la proyección del 2012 al 2022. Entonces, tenemos en voz fija, los ingresos de voz fija no se espera que crezcan, al contrario, que decrezcan, a una tasa promedio ponderada anual del menos 3%. Los ingresos de voz móvil tampoco se espera que crezcan, porque en este momento ya tenemos una penetración de más del 100% del mercado. La gente que está hablando por móviles seguirá hablando igual, pero ya uno no habla más que lo que habla. Entonces, por eso se espera que no vaya a crecer. Es más, un menos 0.3%. El siguiente es datos fijos. En datos fijos creceríamos a un 9% promedio ponderado anual. Entonces, ahí entiende uno justamente hacia dónde van las apuestas de todos los operadores. Siguiente que vemos es datos móviles, y por esto decimos que es la creación de un nuevo mercado. Porque aquí estamos pasando de 516.000 millones a 2.000 millones. O sea, es un crecimiento del 15% promedio ponderado anual para los próximos años. Y si uno mira desde el punto de vista de todo el sector, claramente lo que va a jalonar el crecimiento del sector de telecomunicaciones en los próximos años va a ser datos móviles. Y ahí viene la importancia del LTE. Por eso los precios de las subastas del LTE, por eso justamente, digamos que toda la expectativa que se genera frente al mercado, frente a la subasta del LTE y a lo que se viene como ofertas comerciales para LTE. Este último de acá es televisión paga, que también tiene un crecimiento importante, más o menos del 8%, donde aquí aparece, digamos, un producto interesante que son los productos de IPTV, que es la televisión interactiva. Para el total del sector, lo que se espera es que para estos productos el crecimiento total sea de más o menos un 3% promedio ponderado anual de aquí hasta el año 2022. ¿Quiénes son los jugadores? Yo creo que aquí es importante uno tener en cuenta. Colombia al final acaba siendo un eslabón dentro de una estrategia global de muchas empresas. ¿Sí? Cuando miramos el grupo Telmex en Colombia tiene el 62%, 60-62% de cuota de mercado móvil, pero veamos acá en mercados donde opera. Opera en 17 países en Latinoamérica y tiene cerca de 243 millones de clientes. Cuando la población nuestra colombiana asciende más o menos a 44 millones de clientes. Telefónica, que es el grupo Telefónica, opera en 14 países en Latinoamérica, más son unos 6 o 8 países en Europa, donde también opera. Tiene alrededor o globalmente 177 millones de clientes móviles y 35 millones de clientes fijos. Tigo, que pertenece al grupo Millicom, donde también tiene, bueno, para Colombia tiene el 13% de cuota de mercado y tiene alrededor de 29 millones de clientes móviles en Latinoamérica. Avantel, que es otro de los jugadores que entró en el LTE, detrás de Avantel hay un fondo de inversión que se llama Axtel, y ellos por supuesto pues tienen su modelo de negocio para desarrollar su operación móvil. Y por último tenemos DirecTV, donde detrás de DirecTV hay unos fondos de capital, fondos de inversión en Estados Unidos. Tienen más de 200 millones de clientes conectados en televisión entre Estados Unidos y Latinoamérica. En Colombia son un jugador muy importante y aquí compraron, para sorpresa de todo el mundo, 2 bloques completos de espectro de LTE. O sea, ellos pagaron, para darse un orden de ideas, facturan alrededor de 500.000 millones de pesos al año, ¿sí? Y pagaron 140.000 millones de pesos en inversión en la licencia. Entonces ahí uno ya tiene claro cuál es digamos, la agresividad. Yo no creo que ellos vayan a entrar en movilidad como tal. Lo que sí muy posiblemente van a hacer es volver la televisión de ellos interactiva, o sea, utilizar los datos para que su televisión tenga una conectividad adicional y poder ofrecer también una propuesta de datos y televisión, más no movilidad.
pero claramente es una apuesta muy, muy agresiva. Sí, sí. En Latinoamérica, donde han habido frecuencias de LTE, ellos han participado, donde ellos tienen presencia importante, han participado también de esa licencia y han comprado también frecuencia de 2600. No lo han hecho todavía. O sea, por ahora lo que han hecho es comprar las frecuencias, pero muy posiblemente hacia allá van. Esto es básicamente lo que pasó en la subasta. Claro compró 2.500 MHz, pagó 120.000 millones de pesos. DirecTV compró en frecuencia 2.500, 2 tramos, pagó 7 por 2, 14, 148.000 millones de pesos. Avantel fue por AWS y pagó 107.000 millones de pesos. La unión temporal Tigo y ETV fuimos por AWS y pagamos 195.000 millones de pesos. Y Movistar pagó 197.000 millones de pesos por AWS. Este es el cuadro que les había comentado hace un rato de la comparación de lo que se pagó en el mundo bajo los índices que comentábamos hace un rato para las diferentes frecuencias. Entonces tenemos acá para 800 MHz, que es lo que se conoce como dividendo digital. Aquí en Colombia todavía no se ha subastado. Para AWS, que es una de las frecuencias que se subastó acá, el promedio de las comparaciones que tenemos acá es más o menos 26.8, esto es dólares por población por megahercios. Y en Colombia lo que pagamos fue Movistar 7.3, ETV Tigo 7.2 y Avantel 4. O sea, estamos por debajo del promedio de lo que estamos comparando acá. O sea, realmente no se pagó. La cifra es bastante, pero comparado con el resto del mundo, no es que haya sido una subasta muy onerosa. Y en 2.600, lo que vemos acá es el promedio es de 4.5. Claro pagó 4.5 justamente y DirecTV pagó 2.4. Implicaciones para los operadores en Colombia. Aquí, esto es más una gráfica aquí estamos entendiendo que hay operadores que adquirieron frecuencias de LTE que no son actualmente operadores móviles, como son ETV, Avantel y DirecTV. DirecTV con una estrategia que yo no creería que traen en el modelo móvil, pero bueno, habrá que ver. Avantel con seguridad sí lo va a hacer y obviamente ETV también lo va a hacer. O sea, vamos a hacer un nuevo jugador dentro ya del mercado que tiene ya 3 jugadores importantes. Y estos son casos de cuartos o quintos jugadores móviles que han entrado en los mercados y lo que han logrado de cuota de mercado para el primer trimestre del 2013. Entonces tenemos empresas como Digicel en Panamá, que entraron como un cuarto jugador en el año 2008 y hoy en día tienen el 17% del mercado. Y así sucesivamente uno lee este cuadro. En Arabia Saudita igual, año 2008, hoy en día tiene el 13% del mercado y ahí tiene uno todo ese portafolio, digamos, de ejemplos. Entonces uno ahí lo que ve es que efectivamente sí hay potencial para uno entrar como cuarto jugador y justamente hacer un muy buen negocio aprovechando, digamos, las palancas de lo que ya se tienen y empaquetando como tal su portafolio de productos. No, yo soy de la teoría en que uno no puede ser el líder en precios cuando no es el líder en costos. Exactamente. O sea, es agilidad en el mercado y básicamente planes que vayan acorde con las necesidades de los clientes. No, de acuerdo. O sea, no puede haber alguno que haya hecho un tema de precio, pero no es la regla general. O sea, el hecho de que se cuente con esas penetraciones no ha sido una estrategia de precios. Porque además, cuando es una estrategia de precios no es sostenible. La necesidad, yo digo que en la capital, cuando uno mira cuál es la necesidad, yo creo que se conjugan muchas cosas. Pero desde el punto de vista de móviles, de la experiencia del cliente. Pero cuando uno mira, digamos, las necesidades desde el punto de vista de Bogotá, la conectividad le permite a uno digitalizar las ciudades. Entendido esto a modelo de ciudades digitales. Que puede uno tener más allá de eso. O sea, es que se pueda administrar la ciudad de manera electrónica, entendido como que, imaginemos los semáforos, que uno pueda tener todos los semáforos conectados a un sistema
y unas cámaras que efectivamente puedan contar los carros y que sepa si, no, aquí hay un atasco en este punto, por consiguiente ponga todos los semáforos de aquí en adelante en verde. Y de esa forma uno controla la movilidad. Correcto, y se puede utilizar a través de tecnologías alámbricas o inalámbricas. Y al ser justamente cámaras que tienen una alta resolución, ya la tecnología LTE permitiría que se curse imagen por ahí. Entonces ya no tiene uno la restricción de que tenga que conectarlo por un cable. Muchísimos, para todos. O sea, cuando uno habla de ciudades digitales, el mundo se abre de manera inmensa, porque tiene uno movilidad, seguridad. Inclusive hay modelos donde vuelve mucho más eficiente los modelos de las empresas como energía, como acueducto, donde uno puede... Correcto, correcto. Y al final son reducciones en costos que permiten mayores eficiencias. Tal cual, tal cual. Y desde el punto de vista de ciudad, pues tiene mucho sentido uno tener también todo ese tipo de tecnologías. Correcto. Por eso digo, Wi-Fi es una pieza dentro de ese rompecabezas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No, realmente no. Digamos que yo digo, este es un mercado altamente competido. Yo no podría decir, no, es que la pelea, digamos, es con uno particular. No, al final del ejercicio, la competencia. Pero yo digo, no es uno particular. Al final del ejercicio, en este mercado estamos compitiendo muchos. Y al final lo que uno tiene que tener es un nicho de mercado y una diferenciación frente al mercado a través de propuestas de valor. Donde al final del ejercicio lo que uno ve acá es, ¿qué es lo que uno busca? Maximizar la experiencia del cliente. Ese es el objetivo final. Al final al cliente no le interesa si está navegando por LTE 3.5G, HSPA+, o sea, esos son distractores, digo, que al final del ejercicio los únicos que entienden eso son los técnicos. Y el común de la gente no es técnica, ¿sí? Lo único que uno necesita como cliente es eso, esa experiencia del cliente, en todo sentido. O sea, que uno llegue a su casa y tenga la televisión de la mejor calidad posible, que uno coja su teléfono y le funcione, que uno esté viendo su programa de televisión en su casa y que de pronto se quiso mover y irse hacia su carro y pasó el programa de televisión literalmente a su iPad, lo pasó a la pantalla, lo sigue viendo así, ya se conectó a la red de LTE y puede llegar a su carro y después ahí sí lo apagó y siguió. Correcto. Hay muchos. En Estados Unidos, Verizon, AT&T lo están haciendo. En Europa hay muchos. No, es que hay dos cosas. Hay dos cosas. Uno es lo que uno conoce como VOD, Video on Demand, que eso no necesariamente no es una televisión interactiva, porque el Video on Demand es básicamente una aplicación que le permite a uno tener en algún punto digamos una serie de películas, que uno lo que hace es que las compra, las baja y las pone. Cuando uno habla de interactividad va mucho más allá de eso, es que básicamente uno pueda coger lo que les comentaba ahora, uno está viendo el programa de televisión y oprime un botón y lo pasó a su dispositivo móvil. Entonces lo que estaba viendo ahí, ahora lo va a ver acá y lo puede seguir viendo mientras, no sé, va a la cocina, qué sé yo, ¿sí? No solo eso, sino que también tiene toda la conexión a internet de alta velocidad por ahí. Tiene la mejor resolución, por cuanto la resolución va en función también de la capacidad de red que se tenga. Lo soportaría. ¿Qué es lo que pasa? Uno no esperaría, digamos, que se vaya a masificar ese servicio en el corto plazo, por los altos costos. Pero hacia allá va justamente la tecnología. Un poco lo que uno ve es, en la medida en que va avanzando el tiempo, cada vez se demandan más y más datos. Por una razón, porque cada vez hay más contenidos. Cada vez la gente necesita interactuar más y hay más contenidos en la red. Claro. Sí, porque uno ya está conectado al canal de red. Ahí ya no hay límite. Exactamente. Y ahí ya, digamos, es más un juego de la imaginación porque no hay límite en cuanto a conectividad.
Depende de la velocidad a la que uno pueda, a la que uno tenga el canal. O sea, general. No, de hora y media en alta definición, con una red de, digamos, de LTE de 300 megabytes, eso puede bajar en cuestión, no sé, de 10, 15 minutos cuando mucho, de alta definición. O más rápido inclusive aún. ¿Sí? O sea, es una cosa en que uno la baja. Hoy en día uno va a bajar una película de alta definición y se demora 24 horas. No, lo que pasa es que Netflix no la baja. Está arriba en la nube. ¿Sí? Uno no la baja. Otra cosa es que uno la baja al dispositivo y la tiene acá y la pone en cualquier momento. Que ahí sí es cuando está bajando toda la capacidad. Netflix funciona es más por streaming. Y en la medida en que la velocidad como tal suba, inclusive yo diría que una película de alta definición, dependiendo de la capacidad de que uno tenga, oprime el botón, la bajó, mientras la está viendo, la está bajando. Y en cuestión de 5 minutos o 10 minutos ya la bajó completa y uno ni se dio cuenta. Y la tiene además vista en alta definición. Que además cuando uno ve películas en alta definición, no sé si les han pasado, que uno ve una película en alta definición y tiene el resto de canales, no se da cuenta mucho de la diferencia, pero cuando ve 5 canales en alta definición y el resto lo tienen en no alta definición, o sea, uno cuenta la diferencia entre una cosa y otra. Y ya uno no quiere volver nunca a los canales que no son de alta definición. Y eso es un poco lo que pasa con toda la tecnología. Uno empieza cada vez a apropiarla y a apropiar en la medida que la va conociendo. Esto simplemente es un poco para ver cuál es como ese ecosistema que se crea en torno a maximizar esa experiencia del cliente. Entonces tiene uno, por un lado, el acceso móvil, que tenemos obviamente las redes 2G, 3G y ahora la red de LTE. Por otro lado, el acceso Wi-Fi, que Wi-Fi lo que permite justamente es lo que se conoce como el offloading, que es descongestionar las redes móviles. Entendamos que las redes móviles tienen una capacidad limitada, así sean redes de 4G. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucha gente conectada a una estación base, se degrada como tal la calidad. Eso siempre pasa. Entonces, la red de Wi-Fi lo que permite es capturar esos clientes para no saturar esas estaciones base y permitir justamente al final del ejercicio maximizar esa experiencia del cliente. Entonces, lo que pasa hoy en día, uno va al estadio de fútbol y no puede conectarse nunca porque hay tal cantidad de gente y tan pocas estaciones base que no hay suficiente capacidad. Si uno monta en ese tipo de espacios redes de Wi-Fi muy potentes, lo que hace es que la gente se migra directamente a la conectividad de Wi-Fi y ya tiene conexión y no usa su red su red móvil. Y la experiencia que tiene, por eso igual al cliente no le importa por dónde navegue. Lo único que necesita es poder hacer clic y que pueda bajar. Puede hacer clic y mandar el mensaje. La red troncal de fibra, porque no nos olvidemos que si bien existe la red móvil, al final la transmisión toda va por fibra. Entonces ahí tiene toda la razón de ser, digamos, las inversiones que se hacen en fibra. Los accesos a fibra de FTTH, o sea, llegar con fibra a los hogares, es lo que permite justamente tener en los hogares esa televisión interactiva, donde la capacidad que se tiene ya de datos es supremamente alta. Tenemos todos los anillos de fibra corporativos y estamos desarrollando despliegues de fibra al hogar. No, eso está arrancando. Eso está arrancando. Lo que hablamos ahora de televisión interactiva, por supuesto los contenidos digitales, porque al final la gente lo que demanda son contenidos. Eso no es lo que necesita. La tecnología es un habilitador para poder llegar a esos contenidos. Y por último, digamos, esto es lo que conforma, digamos, como ese ecosistema de necesidades que maximizan esa satisfacción del cliente. ¿Preguntas? Más bien, más preguntas. ¿No hay preguntas? Para saber dónde mejor, digamos, evaluar la instalación o ese tipo de cosas. Digamos, para cuestión de redes o cuestión de saber dónde está la fibra y dónde de alta capacidad, ese tipo de cosas. Al final, digamos que los mapas de redes son, por supuesto, mapas de cada una de las empresas. O sea, las empresas no van a decir, oiga, es que yo tengo mi red pasa por acá, pasa por allá. No. Lo que pasa con los clientes es que el cliente va a decir, mire, yo demando tal servicio y la empresa
en función a la red que tenga, le hace la conectividad. Ya. Inclusive uno, dependiendo del cliente, inclusive le despliega como tal fibra hasta la oficina o lo que sea y la conecta a las redes troncales de uno. Correcto. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Mónica, estábamos conectados con la intervención del vicepresidente de Estrategias Corporativas, el doctor Sergio González, que nos estuvo hablando un poco sobre el avance que va a tener ETV en cuanto a las comunicaciones con el 4G. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le fue al doctor González en su intervención? No, creo que todavía no tenemos a Daniel, No Mónica. tenemos a Daniel. Pero bueno, recapitulemos un poquito lo que dijo el vicepresidente de Estrategias. Él hablaba de la conectividad en cuanto a, por ejemplo, si usted está viendo una película o una serie, que sería muy bueno que el día en que usted decida ver este tipo de series en el televisor y de un momento a otro le toque salir, pues eso lo pueda pasar automáticamente a una tablet o a un celular y así poder estar conectado a toda hora. Retomemos comunicaciones con Daniel Castillo, que se encuentra en este momento desde la Casa de la Cerveza en la zona T, aquí en la ciudad de Bogotá, donde se llevó a cabo la conferencia del doctor Sergio González. Daniel. Aquí estamos, compañeros. Daniel, bueno, cuéntenos cómo vio la respuesta de la gente hablando de la velocidad en la que ETV va a tener acceso con la red 4G, que fue subastada y que ganó en la subasta el mes pasado. Cuéntenos un poco de las reacciones de la gente. Bueno, tenemos acá hay un poco de señal distorsionada del equipo celular, pero bueno, es básicamente los retos que se está planteando ETV para llegar con fibra, lo que se está haciendo en la ciudad, y pues ver a los celulares de una mejor televisión, más adelante telefonía móvil, en fin, de mejorar también la telefonía fija, del internet, que pues es una herramienta importantísima para la vida diaria, y eso se ve en las diferentes actividades. Entonces, pues son los retos, son los proyectos, son las iniciativas que usted está adelantando en la ciudad y que a veces estaban dando acá en esta conferencia con el vicepresidente Sergio González Guzmán. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Terminamos esta transmisión desde Colombia 3.0 por el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente transmitiendo desde este evento de tecnología que se está llevando a cabo por tercera vez, ¿no, Mónica? Sí, señor, por tercera vez. Esta vez le tocó en esta versión a la Zona T presentar a Colombia 3.0. Hoy ya fueron el turno de aquellos de Pixar, vimos a Mi Villano Favorito 2, a diferentes realizadores y diseñadores de animación. También el vicepresidente de Estrategias, Sergio González, el cual nos estaba hablando de cómo vincular toda la tecnología a través de diferentes dispositivos y de la calidad de lo que es la televisión y lo que va a traer ETV en cuanto a todo esto. Bueno, Mónica, vamos con algo de música, vamos con algo de Red O'Clock para terminar esta transmisión del doctor Sergio González desde la Zona T, donde se estaba llevando a cabo esta conferencia de conectividad a cargo de ETV, patrocinador también de Colombia 3.0. Continuamos con música, esto es En Cae la Tarde de ETV Radio.